Y ahora tenemos a un invitado muy especial. Se trata del periodista y escritor Juan Cruz, que ha estado en otras ocasiones con nosotros. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a ti por traerme. Bueno, va a publicar usted un nuevo libro. ¿Cuántos libros ha escrito hasta ahora? Yo ahora voy a decir que 30. ¿30? Sí, pero no estoy seguro. Es decir, algo así como 30. ¿Y de periodismo cuántos hay? Porque ha escrito novelas. Como una docena. Como una docena de libros de periodismo y como 20 o así de memorias y narrativa. Se titula Primeras Personas. ¿Y esto de qué se trata? Pues mira, yo quería que mi memoria me devolviera imágenes y también actitudes, miedos, reflexiones de personajes con los que he trabajado a lo largo de mi vida. Tú eres testigo que fui director de Alfaguara y en Alfaguara conocí a muchísima gente, desde Peter Mayer, que fue el director general de Penguin, que murió hace poco en Nueva York, Günter Grass, Saramago, Susan Sontag, Carmen Balcells, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, y de todos ellos mi memoria seleccionó 90, más o menos, y de cada uno escribí desde el punto de vista de la persona que les tuvo afecto. Algunos salen mejor retratados y otros quizá no enteramente retratados o justamente retratados, pero no hay ninguna intención en ningún caso de decir nada violento contra ellos. Quien busque ahí un ajuste de cuentas no lo encontrará. Te voy a decir algo que Trilling, un gran crítico literario de los años 30 en Estados Unidos, dijo sobre Scott Fitzgerald. Toda comparación será vana, ¿no? Pero decía que Scott Fitzgerald no estaba preparado para la maldad. Yo tampoco. De todas esas personalidades que usted ha conocido, premios Nobel, varios, grandes literatos, ¿cuáles lo han impactado más favorablemente? Primero desde el punto de vista de su talento literario y por otro lado, ¿cuáles lo han impactado más favorablemente como seres humanos, como personas con las que usted desayunó, almorzó, comió, se tomó un vino, copa de vino? Yo creo que la persona más impresionante como talento literario, pero también como pensador, como alguien que está en el mundo cumpliendo una misión que él se adjudicó a sí mismo, yo creo que es Mario Vargas Llosa. Este es el intelectual más completo del siglo XX en lengua española. Lamento decepcionar a los que dicen con respecto a él lugares comunes, pero Mario Vargas Llosa es esa persona, desde mi punto de vista. Quito y acepto las críticas que pueda merecer por las posiciones que adopta, que son libremente sus posiciones, pero independientemente de esas riñas que son, desde mi punto de vista, mezquinas, creo que él es la persona que mejor encarna también las contradicciones del último medio siglo XX y lo que tenemos ahora, ¿no? Y desde el punto de vista humano, que también se le puede adjudicar a Vargas Llosa, al que yo le tengo mucho afecto, desde el punto de vista humano y literario, juntos, me parece que las dos personas más impresionantes que yo conocí fueron Jorge Luis Borges y Juan Carlos Onetti. ¿Por qué Borges? Bueno, la pregunta es demasiado obvia, pero quiero... Borges era extremadamente simpático. Borges estaría ahora sentado aquí contigo y estaría hablando de ti. Y estaría hablando de Colombia. Y de
Caro y Cuervo, y de Bogotá, a la que seguramente él vio de ciego, y sabría muchísimo de Bogotá y de los escritores, de cualquier, de Fuenmayor, por ejemplo, de Gabo, Claro. pero no diría cosas banales. Bueno, en un cuento de Borges le preguntan a alguien que de dónde es, o alguien dice yo soy colombiano, y el personaje dice ser colombiano es un acto de fe. Sí, En un sí. cuento de Borges. Bueno, pero Borges era así, en persona, y no era una persona impostada. Yo no me sentí con él en el tiempo que estuve con él, nunca presumiendo de nada, ni él presumiendo de nada conmigo. Él no me conocía, no me veía. A mí me mandó el director de Alianza Editorial, Javier Pradera, a pasearlo por Madrid. Y lo paseé con mi familia. Mi niña era pequeña y lo llevamos a un restaurante y él pidió bichisuas. Y allí me ves tú poniéndole la bichisuas en la boca, La cuchara para la que... cuchara a Borges, porque claro, era ciego y no veía. Y Onetti era igualmente simpático. Ha pasado a la historia como un tipo antipático, en absoluto. Una de las veces que le vi, yo fui su editor también, y una vez de las veces que le vi, me contó una anécdota que le había pasado ante un equipo como este que tú tienes, con una productora muy guapa de la televisión francesa, que vino a hacerle una entrevista. La de los dientes. Exactamente. Pero cuéntela. Dice, ella le miraba, ¿no? Y él entonces era desgreñado, tenía un diente nada más, estaba en la cama, fatal. Y él, al ver que ella le miraba atentamente, le dijo, mire, señorita, yo sé que usted me mira pensando que solo tengo un diente. Le advierto que yo tengo una dentadura perfecta, pero se la he prestado a Mario Vargas Llosa. Sí, así es. Es muy buena historia. Mire, ¿cuál de estos personajes lo ha impactado más en este sentido? A veces uno está en un sitio, en un salón, y le presentan alguna personalidad de estas y uno se da cuenta de que, o puede llegar a darse cuenta de que está ante un portento de la inteligencia. Es un personaje que en la segunda frase lo deja completamente impactado. ¿Quién era ese personaje? ¿Fue también Vargas Llosa? Sí, puede haberlo sido Vargas Llosa, que está en mi libro, pero alguien que no está en mi libro, o no está muy largamente en mi libro, es George Steiner. Gran intelectual vivo George todavía. Steiner, que debe tener ya 90 años, yo lo entrevisté cuando él tenía 85, 84, lo entrevisté en su casa. Era un poco como tú o como usted, no sé cómo se dice en la televisión. Me puede decir usted como me decía decir, Javier Solana, decir tráteme usted como quiera. Sí, así es. Bueno, entonces yo estuve sentado con él en su casa y empezó las preguntas y él me había dado una hora exacta, no porque no tuviera más tiempo, sino porque él consideraba que una hora era suficiente. Y él estaba así como tú, no mirando papeles ninguno. Y yo le preguntaba y le preguntaba. Y en un momento determinado me dijo, ya es la hora. Él no tenía reloj. Él era de una lucidez extraordinaria. Luego nos fuimos a tomar Jerez, que tenía allí para mí, y hummus, y quesos. Es decir, y estuvimos más de una hora luego hablando. Y luego era muy impactante la cultura, cosa que tenía Borges también. La cultura universal. Para mí esos personajes, John Eliot también, Claro. esos personajes para mí han sido... gran hispanista británico. Steiner tiene un libro de entrevistas que salió hace poco que se titula Una tarde de sábado, porque las entrevistas se las hizo, creo que es una periodista, y me leí el libro, los sábados por las tardes, y tiene pues muchas otras obras. Una que me llama la atención es una conferencia que dio en Rotterdam, me parece que se titula La idea de Europa, Sí. editada en español, y el prólogo es de Vargas Llosa, Sí. donde básicamente Steiner dice que Europa tiene dos cuestiones. La primera es que a Europa lo que la caracteriza es un café, aquel sitio donde va la gente, donde hay unas mesas y unos periódicos viejos y la gente...
Y este señor dice Steiner que lo que pasa es que en esos cafés viejos de Europa se han construido todos los sistemas políticos y filosóficos del mundo, en lo que tiene gran parte de razón. Y otra cosa que dice es que Europa es un continente para ser paseado, casi con esa palabra, en el sentido de que en Europa un pueblo del otro dista más o menos 8 o 10 kilómetros. O sea, uno puede ir a pie de un pueblo a otro por toda Europa, cosa que no puede hacer en Estados Unidos y en otras partes. Bueno, y también menciona que en Europa la historia está en las calles porque las calles tienen nombres de personajes históricos. Claro. Y además una tesis... Y mira, yo ampliaría eso a dos personajes. Uno es C.S. Notteboom, sí, el holandés, que es también un, digamos, ciudadano del mundo, pero verdaderamente, de los que va a todas partes, ¿no? Aún ahora que tiene 85 años, ¿no? Y otro es Hans Magnus Enzensberger, el alemán. Enzensberger, que tiene un libro que se llama Tumulto, que me parece que es lo mejor que se ha escrito sobre las revoluciones contemporáneas, desde Cuba a las Brigadas Rojas, dice, y me lo dijo a mí en una entrevista, que cuando tú vienes de América a Europa, a cualquier sitio de Europa, tú sales del avión, hueles y ya sabes que estás en Europa. Igual que pasa con América Latina. Claro. América Latina no huele como Estados Unidos, no, para nada, como el resto de América, ¿no? Argentina huele distinto que México. Y Colombia tiene su olor especial, pero en todas partes tú sabes que estás en América Latina. Quizá la excepción, y no, esto no es mejorativo, sino descriptivo, es Argentina. Argentina es un país especial de América Latina, porque nunca ha querido ser de América Latina. Bueno, los brasileños dicen que ellos no son de América Latina, y no lo dicen de forma despectiva, dicen que son... Mire, íbamos a hablar de periodismo y nos quedan todavía unos minutos. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha decidido criticar muchísimo a la prensa, dice que publican solamente fake news, o sea, noticias falsas. Recientemente Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y jefe del equipo de abogados de Trump, dijo una frase en un programa hace 3 o 4 días, dijo, "The truth isn't the truth", o sea, la verdad no es la verdad. Y él dice que hay varias verdades, que una es la verdad que está en el New York Times, en el periódico, y que otra es la verdad de la gente que es partidaria de Donald Trump. ¿Qué pasa con la verdad? Es que los ciudadanos ya no creen lo que dice un periodista que ha verificado, que ha contrastado la información, que ha consultado fuentes, cuyo artículo ha sido, o cuya nota de televisión ha sido revisada por 5 superiores que tienen mucha experiencia en el periodismo. ¿Es que ya no cuenta la verdad? Que yo creo que la verdad es consecuencia de la honestidad. Si tú ahora me dices algo, tú, Juan Carlos Iragorri, yo te lo creeré. Primero porque lo noto en tu mirada, lo noto en tu manera de indagar de otros. En la manera de preguntar está la esencia de la verdad. Tú preguntas para saber. Yo tengo un libro que se titula Contra la sinceridad, en la que cuestiono modos de preguntar. Por ejemplo, cuando alguien te dice, ¿cómo estás, Juan Carlos?, y engurruñas un poco la nariz, tú estás queriendo que tú no estés bien. La pregunta tiene que ser genuina, limpia, y se tiene que ver en la cara. De ahí nace la verdad que tú interpretas como periodista. La verdad es el resultado honesto de un contraste. Has preguntado a este, has preguntado al otro, te has estudiado bien antes de decir la verdad, porque no es tu verdad, sino la que has obtenido. De ahí viene la famosa frase de tu casi paisano Antonio Machado, ¿no? Claro. Tu verdad, no, Soria. La verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. La verdad que tú tienes es la consecuencia de verdades que has ido obteniendo. La honestidad es decir, ¿de dónde las obtuviste? Entonces, lo que dice Giuliani es una falacia. En sí mismo es una fake opinion, porque no está basada en nada empírico. Él lo dice para hacer una gracia y desviar la atención de lo que verdaderamente ocurre. La mentira
es un conjunto de hechos que se han obtenido falsamente para obtener a la vez una destrucción del hecho, para que la gente crea otra cosa. Es una especie de camino largo para que tú no te des cuenta del trayecto, ¿no? Usted lleva haciendo periodismo en el país de Madrid desde que fue fundado el periódico, el 4 de mayo de 1976. A propósito de los periódicos, leía hace pocos minutos en el Pew Research Center, el centro de investigaciones Pew, que es de lo más prestigioso en Estados Unidos, una encuesta sobre la confianza en los periódicos en Estados Unidos. Mucha confianza tienen en los periódicos el 21%, el 21% de los estadounidenses. Alguna confianza, el 49%, no mucha confianza o el cero confianza, el 29%. Y en cuanto se les pregunta a los ciudadanos de Estados Unidos por el interés que tienen en las noticias, mucho interés tienen el 23%, algo de interés el 44%, nada el 32%. ¿Están perdiendo prestigio los periódicos? ¿Está la gente alejándose de la prensa? ¿No le creen a los periodistas? ¿No le creen a la gran prensa? Bueno, hay una enorme campaña contra la prensa. Y cuando las campañas son fuertes, muchas veces consiguen, no sé qué coche tienes tú, yo no conduzco. Yo no tengo carro o coche, como dicen ustedes en España. Pero fundamentalmente te venden cosas y tú terminas creyéndote lo que te venden. Puedes ser escéptico y no comprarlo, pero pueden ser fructíferas. La campaña de Trump se parece a muchas campañas. En España hubo un periodista desalmado que, en conexión con un gobierno que en ese caso también no tuvo alma, dejó caer la especie de que el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid fue obra de la organización terrorista ETA. Fue evidente, también en los juicios, que no era así. Aún hoy hay gente que cree la patraña iniciada por Aznar y Pedro J. Ramírez. Y vete tú a convencerles de que no es cierto que fue la ETA. Hoy circulan por las venas de España, de América Latina, de Estados Unidos, de África, de Asia, de todo el mundo, argucias parecidas emitidas en cada sitio por los pequeños Trump que nos acompañan o que se acompañan en el descrédito del periodismo. Otra cosa que ha ayudado al descrédito del periodismo es la penuria del periodismo. Cuanto más pobre la empresa, más difícil tienen los periodistas para hacer a fondo sus trabajos. Y por ahí vienen todo tipo de misgivings, sí, que confrontan al periodista con su desprestigio. Hay mucha información gratuita en las redes sociales, muchos medios de comunicación que tienen la información gratis, uno la puede acceder de manera gratuita, sin ningún tipo de carga onerosa por internet. ¿Es eso bueno o es eso malo para el periodismo? Eso es fatal para el periodismo, porque la gente no es consciente. Al ser gratuito casi todo, la gente no es consciente del esfuerzo que hay que hacer para hacer una noticia. Una noticia, a mí, para venir aquí, imaginemos que esto es una noticia. No lo es una entrevista, pero sí, también puede ser un objeto periodístico, ¿no? Yo he tomado un taxi. Tú has tomado un taxi. Aquí hay un equipo de personas, están todos ellos trabajando, comisionados, tienen una determinada nómina y al final del mes cobran por ello. Ojalá que mejor de lo que cobran o de lo que cobramos. Y sin embargo llega un señor que hace así con un dedito, hace un clic, lo lee todo esto, lo lee o lo escucha, pero en el caso de que lo lee 10 segundos y debajo pone un comentario diciendo: vaya porquería ha escrito usted aquí. Eso es lo que está pasando. El periodismo está acosado
por los que desean que no tenga prestigio. Y Trump es el presidente del desprestigio, de la Asociación Universal del Desprestigio del Periodista. ¿Va a sobrevivir el periodismo? Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Mientras hay un periodista preguntando y luego contándolo, y alguien dispuesto a seguirlo para saber más de la sociedad en que vive, habrá periodismo. Gracias por haber estado aquí, Juan Cruz. Gracias a ti, Iragorri.